Hola chicos, ahora vamos a completar o a terminar este problema como lo resolveríamos en clase, más o menos como lo resolveríamos en clase. En clase nosotros no tendríamos esto, nosotros empezaríamos con esta función, por ejemplo, y igual a x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2 menos 2x más 1 y les pediríamos que utilicen el criterio de la primera derivada y la segunda derivada para graficar la función. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es derivarla. Voy a poner ahora un texto aquí, es lo que voy a ver si se puede, ¿verdad? De qué manera lo podemos hacer. Bueno, aquí hay fórmulas, pero bueno. Tienes y igual a x cúbica sobre 3 menos x cuadrada sobre 2 menos 2x más 1. Y la primera derivada lo voy a poner como f' de x. Entonces va a ser igual a x al cuadrado en este caso, a ver, vamos a ver si... Bueno, no me va a poder, no me va a permitir... Yo creo que nos vamos a tardar un poquito estar buscando estas cosas. X cuadrado menos x menos 1. Bueno, no importa, ahí está. X cuadrada menos x menos 1. Lo que vamos a hacer nosotros es igualarla a 0. Control C, vamos a igualarla a 0. Control V, está igual a 0. Y encontrar las raíces. Y estamos de acuerdo en que es dos números que multiplicados serían x más 1 y x menos 2. Es igual a 0 cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 2. Estos que acabamos de encontrar vamos a llamarle los puntos críticos. Y tenemos que ver qué pasa antes del menos 1 y qué pasa después del menos 1, qué pasa antes del 2 y qué pasa después del menos 2. Entonces vas a evaluar a la primera derivada. Acuérdense que la primera derivada es la que me va a dar la información. La primera derivada para números menores a menos 1. Y nosotros sabemos que para números menores a menos 1, para números menores a menos 1, la primera derivada es positiva. Aquí nos van a dar números positivos. En realidad no importa qué número te dan, lo único que necesitas saber es del signo, números positivos. Luego nosotros sabemos que si evaluamos la primera derivada en x igual a menos 1, pues obviamente es 0. Pero vamos a escribirlo. X igual a menos 1 es 0. Ya lo sabemos aquí. Por ejemplo, si evaluamos la primera derivada en menos 1, es 0. En x igual a menos 1, la primera derivada es 0. Y luego, si evaluamos la primera derivada en x mayor a menos 1, sabemos que nos van a dar valores negativos. Para mayores a menos 1 son valores negativos. Y entonces, como sabes que va de menos a más, aquí, ¿qué puedes concluir de f de x aquí? Ah, bueno, aquí dices, f de x es creciente. F de x es creciente. ¿Y qué puedes concluir aquí? Sabemos que x igual a menos 1 es un, si crece y luego decrece, máximo, relativo. ¿Y qué sabemos aquí? F de x es decreciente. Y ya. Lo mismo para x igual a 2.
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar la primera derivada. A ver, igual para no tardarnos tanto. Bueno, sí, vamos a escribirlo. Evaluar la primera derivada para x menores a menos 2, a 2, perdón, cualquier valor menor a 2. Porque vemos que para cualquier valor menor a 2, la función f' de x va a ser negativa. Aquí lo vemos. Siempre va a ser negativo. Entonces aquí sabemos que nos van a dar números negativos. ¿Qué puedes decir? ¿Qué concluyes de esto? Que f de x, voy a separarlo un poquito más, f de x es decreciente. Ahorita ponemos los intervalos, espérenme tantito. Y aquí, f' de 2 es igual a 0, ¿cierto? De 2. Vamos a ver si lo podemos mover un poquito. Aquí. F' de 2 es igual a 0. Sabemos que x igual a 2 es un valor crítico. Lo sabíamos. Bueno, pero aquí vamos a poner si es creciente o decreciente con esta información. Es máximo o mínimo, perdón. F' para x mayores a 2. ¿Cómo va a ser la derivada para x mayores a 2? Pues positiva. Y entonces, para funciones mayores a 2, f de x es creciente. Creciente. Entonces aquí, si la función decrece y luego crece, x igual a 2 es un mínimo relativo. Ahí está. ¿Qué pasa con los intervalos? Porque nos van a pedir intervalos. Entonces concluimos aquí. F de x es creciente. ¿De dónde a dónde? F de x es creciente. Es creciente para x menores a menos 1 y para x mayores a 2. Menores a menos 1 y mayores a 2. Entonces aquí vamos a poner f de x es creciente. X elemento, acuérdense que ponemos aquí. Y ponemos siempre paréntesis, es importante. Desde menos 1, desde el menos infinito. Ok, a ver, si le pongo así, bueno, busco el infinito acá, a ver. Infinito, al infinito. Ya lo vi, aquí está. No lo selecciona. No lo selecciona. Y no hay otro por acá, ¿verdad? ¿Lo selecciona? Tampoco. Bueno, no hay problema, no vamos a batallar ahorita con esto. Este se parece un poco, bueno, tampoco lo selecciona. Ok. Creo que ya no selecciona nada. Bien, no importa. De menos infinito, voy a poner así como dos ceritos. De menos infinito a menos 1. Y aquí pues va a ser una U grandota, unión. Cuando más era creciente, dice que para mayores a 2. Ah, bueno, entonces de 2 al infinito. Pero vamos a poner os mejor. Del 2 al infinito. El f de x es creciente. Aquí está. Creciente menores a menos 1, entonces de menos infinito a menos 1, unión del 2 al infinito es creciente. Acuérdense que siempre barremos la gráfica de izquierda a derecha. F de x
es decreciente, x elemento de ¿dónde a dónde? Bueno, la E la voy a poner de esa manera. De, ¿cuándo es decreciente? Solamente es decreciente para x menores a 2, pero x mayores a menos 1. Entonces vamos a poner desde menos 1 y hasta el 2. Es decreciente. ¿Qué otra cosa sabemos? Que x igual a menos 1 es un máximo relativo, como que el resumen de todo lo que tenemos. Y x igual a 2 es un mínimo relativo. Pero obviamente les van a pedir el punto, entonces el punto es el menos 1, ya lo teníamos. De hecho aquí con la gráfica pues es muy fácil saberlo, aquí está, ¿verdad? El menos 1,2.17. Es un máximo relativo en menos 1,2.17. Es un máximo relativo, perdón. Y es un mínimo relativo x igual a 2 en el punto 2, menos 2.33. Ahora tenemos, esto es lo que nos da la primer derivada. Ahora con la segunda derivada, f', vamos a poner la minúscula, f' de x. Con la segunda derivada pues es esta, ¿verdad? 2a menos 1. En este caso vamos a poner es igual a 2x menos 1. Al igualarla a 0, 2x menos 1 es igual a 0. Entonces, despejando x, x es igual a un medio. Un medio. Entonces, x '1 le vamos a llamar punto de inflexión. Y tenemos que ver qué pasa f' de x cuando x es menor a un medio. ¿Cómo es f'? A ver, un medio, ahí está. ¿Cómo es f' cuando x es menor a un medio? En realidad no sabemos saber, lo que no es necesario saber cuánto sale, sino el signo, o es positivo o es negativo. Menor a menos un medio, la segunda derivada, bueno, aquí la teníamos. Aquí está menor a menos un medio, aquí está A. ¿Sí la ven? Aquí la pueden ver también. Menor a menos un medio, pues es un poquito más para acá. Aquí está. Menos 3 menos un medio, aquí es 0.5, es un medio. Entonces, menor a menos un medio, la segunda derivada es negativa. Vean, siempre es negativa, menores a menos un medio. Por lo tanto, aquí decimos que es negativa. ¿Y qué podemos decir de f de x? Es cóncava hacia, ¿dónde? Vean, ¿dónde queda la función? Por debajo de la línea tangente. Como es negativa, es cóncava hacia abajo. Así de sencillo. ¿Cómo es f' cuando x es mayor a un medio? Mayor a un medio, la segunda derivada al sustituirla, vean, ya es mayor a un medio a partir de aquí, es la segunda derivada positiva. Siempre es positiva cuando x es mayor a un medio. Por lo tanto, vean cómo es la función en la gráfica, cóncava hacia arriba, pero nosotros no vamos a tener la gráfica, aquí sabemos que es positiva siempre. Y la debemos de deducir a partir de aquí. F de x es cóncava hacia arriba, porque la segunda derivada es positiva. Si la segunda derivada
Al evaluar en la segunda derivada para puntos menores a un medio es negativo, es cóncavo hacia abajo. Si al evaluar en la segunda derivada es positiva, antes del un medio es positivo, entonces es cóncava hacia arriba, así de sencillo. Y x igual a un medio es punto de inflexión. Los intervalos, el intervalos los tenemos que poner. Por ejemplo, aquí podemos decir que f de x es cóncava hacia arriba. Bueno, cóncava hacia abajo primero, x elemento ¿de dónde a dónde? Como dice menores a un medio, entonces va a ser de menos infinito a un medio. Por eso siempre son paréntesis, porque el un medio, pues en realidad no está definido, el un medio es un punto de inflexión. Entonces siempre es paréntesis en los intervalos. Y cóncava hacia arriba, x elemento de, dice mayores a un medio, entonces de un medio al infinito. A ver, estos no eran estos. De un medio al infinito es cóncava hacia arriba. Y con esta información, aparte de encontrar si se pueden las raíces de la función, es decir, cuando f de x, la original, f de x es igual a 0. Si es que se puede, lo podemos hacer como regularmente vamos a estar graficando cúbicas, cuartas, quintas, sextas, entonces lo podríamos hacer. Aquí lo voy a poner como una nota. División sintética, hay que saber. Si no es posible encontrar las raíces, bueno, entonces no pasa nada, más o menos. Sí, yo sé que este punto aquí lo voy a graficar, este punto por acá también, y este punto de un medio. Ah, se me pasó el un medio. X igual a un medio es un punto de inflexión y el punto es el un medio, coma, y vamos a ver, un medio, coma, ¿qué? ¿Dónde está un medio? Ahí está. A vale 0.5 y la función vale menos 0.08. Menos 0.08. Acuérdense que se evalúa en la función original, ¿verdad? Además que aquí pues es mucho más sencillo evaluarlo. Menos 0.08, ahí está.